vamos a ver a qué se refiere exactamente este plan de Prigozhin que os he intentado resumir, puesto que es una lectura bastante extensa que podéis encontrar. Por un lado, la podéis encontrar en mi canal de Telegram directamente, que la compartí hace tan solo unos días. Os recuerdo que mi canal de Telegram es el de Liu Sibaya. Y por otro lado, también podéis encontrarlo en el canal de Telegram de Irina, cuyo canal es Irina Mar /Z en Telegram, un análisis que los medios de comunicación occidentales pues han separado en este par de titulares. Por un lado, Wagner, concretamente Prigozhin, dice que Kiev ha reunido a más de 200.000 hombres para la contraofensiva. Y por otro, hablan de que el jefe de Wagner aboga por el fin de la intervención militar en Ucrania. Esta última noticia, os adelanto, absolutamente falsa. Y ahora, ¿de qué habla Prigozhin? Nos introduce dos conceptos. Por un lado, lucha justa y por otro lado, Estado profundo. Vuelvo a poneros los titulares occidentales. En este sentido, Prigozhin dice que no hay que acabar la operación militar especial, sino que los objetivos están en gran medida conseguidos. Se refiere a que si se quisiera dar por finalizada la operación especial, se podría dar por finalizada, puesto que en gran medida los objetivos, recordemos cuáles eran. Por un lado, desmilitarizar y desnazificar Ucrania. En gran medida este objetivo ha sido cumplido y además precisamente Prigozhin y precisamente el PMC Wagner han sido los responsables de cumplirlo, en este caso en la ciudad de Bakhmut, puesto que recordemos, el principal objetivo del PMC Wagner no es tomar territorio y es precisamente por ello por lo que va haciéndolo tan de a pocos, sino eliminar tropas enemigas. Por eso a veces tarda más tiempo en un lugar determinado si esto le permite eliminar mayor cantidad de tropas enemigas. Eso es desmilitarizar, eliminar no solo tropas, también recursos militares enemigos, armamento, carros de combate, aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Desmilitarizar, desnazificar, en el fondo es exactamente lo mismo. Es decir, ¿cómo quitamos? Sonará esto ahora muy frío quizás, pero tengo que trataros como sujetos responsables y adultos que sois. ¿Cómo quitamos a una determinada ideología, cómo la desarraigamos de una población en la que ha sido fuertemente arraigada por la OTAN? Pues básicamente quitando a aquella población que la tiene sobre todo y por encima de todo. En este caso, sobre todo, se trata de los batallones paramilitares de Ucrania que son de corte directamente nazi. Eso es desnazificar, eliminar combatientes enemigos, en este caso fuertemente ideologizados. Ambas cosas las está haciendo el ejército de Rusia por un lado y por otro lado, por supuesto, el PMC Wagner. Y en este sentido, la cantidad de tropas eliminadas, por supuesto, es muy superior a lo que se está manejando ahora mismo en términos oficiales. Es que estamos hablando de básicamente 1 millón de bajas militares ucranianas. O sea, hablamos, yo diría que a estas alturas de la película, de unas 250.000 bajas de muertos y heridos, pues básicamente 3 veces más, porque ahora mismo lo que ha ocurrido en Artyomovsk pues ha sido una verdadera, que es como han denominado esta operación entre el Ministerio de Defensa de Rusia y el PMC Wagner, que es otra operación que llevan a cabo de forma conjunta, la picadora de carne de Bakhmut. Suena muy frío, pero es lo que es y es lo que hay. Y por otra parte, pues Yevgeny Prigozhin ha hablado ya directamente de lo que es la estrategia, por un lado de Estados Unidos, por otro lado de Ucrania y por otro lado de Rusia.
Y lo que ha dicho es que, curiosamente, aquí quizás no coincida con análisis de otros geopolíticos y me interesa saber, a ver, qué análisis, qué opinión os parece más acertada o menos. Yevgeny Prigozhin dice que Ucrania necesita una victoria más bien rápida porque si no, Zelensky está perdido, porque ahora mismo todo ese estado, y lo han confirmado muchas veces incluso a los propios ex asesores de Zelensky, entre los cuales está, por ejemplo, Arestovich, que hasta hace poco trabajaba en la oficina presidencial. Ucrania está siendo mantenida económicamente, sobre todo, pero vamos, en casi todos los términos, de forma absolutamente artificial. En cuanto a Occidente le quite los ruidines, Ucrania es un país caído, un país fallido, un país que no tiene absolutamente nada que hacer que no sea, pues, terminar en la ruina más absoluta. Claro, Zelensky necesita victorias rápidas para seguir contando con ese apoyo occidental y necesita además victorias rápidas para mantener alta la moral ucraniana, para mantener medio unido el ejército ucraniano, en fin. La victoria rápida la necesita Zelensky, pero dice Prigozhin, no Estados Unidos. Estados Unidos necesita un proceso. Como Rusia, por otra parte, cuando estamos hablando, esta ya no es la teoría de Prigozhin, pero vamos, Rusia ahora mismo está llevando a cabo una guerra de desgaste, ¿no? Es un proceso. Pues Yevgeny Prigozhin habla de que lo que hay que llevar a cabo, más que terminar la operación militar especial, si bien, como os comentaba, los objetivos, según él, ya están mayoritariamente conseguidos, puesto que la gran parte del territorio de Donbass ya forma parte de la Federación de Rusia y la gran parte de las fuerzas enemigas ya han sido desmilitarizadas / desnazificadas, lo que hay que hacer es promover una lucha justa. Siempre habla de una lucha justa, es decir, en el campo de batalla, es decir, no mediante estrategias extrañas, es decir, recurriendo sobre todo y por encima de todo al sentir ruso, quitándose de en medio la burocracia a poder ser al máximo y tratando de apelar a esa unidad nacional de la cual Yevgeny Prigozhin nombra como absoluto garante y representante a Vladimir Putin. De hecho, esta reflexión de Prigozhin tiene como dos vertientes, ¿no? Bueno, aparte de analizar la situación, hablar de los planes de Estados Unidos, pero por un lado se mete contra la burocracia rusa y contra lo que él denomina el Estado profundo, que es algo así como todas estas estructuras estatales que nada tienen que ver con las patrióticas, sino digamos que representan la inutilidad, la burocracia, el avanzar lento, representan la cobardía, todo aquello que Prigozhin cree que hay que erradicar del Estado ruso para definitivamente ponerlo sobre esos rieles de un Estado militarmente fuerte, militarmente fuertemente, valga la redundancia, preparado y dispuesto a hacerle frente a cualquier tipo de enemigo. Ese estado profundo lo forman esas corrientes liberales financiadas desde Occidente. Ese estado profundo lo forman esos medios de comunicación occidentales que, por cierto, siguen funcionando en Rusia y que en Rusia llevan la pegatina de agentes extranjeros, puesto que reciben la gran mayoría de su financiación desde el extranjero, es decir, son agentes extranjeros y por lo tanto están marcados en Rusia como agentes extranjeros. Son todos aquellos que expresan su opinión pues en términos de también dentro de las instituciones de Rusia, en términos de negociemos, no nos metamos, negociemos en el sentido de démosles el territorio que quieran, echémonos para atrás, vayámonos al terreno mejor de las negociaciones. Él lo explica diciendo que ese aparato burocrático lo único que quiere es seguir manteniéndose en el poder y
de verdad el cómo le vaya a Rusia les importa básicamente un pimiento. Quieren seguir disfrutando de las comodidades que siempre han tenido y que ahora por la operación militar especial están en parte perdiendo. Y por lo tanto lo único que quieren es recuperar su estilo de vida anterior y están dispuestos a darle a Occidente lo que haga falta, en este caso a Estados Unidos y en este caso particularmente a Ucrania, que es la marioneta, ¿no?, de Estados Unidos, que es quien básicamente lucha en el territorio ucraniano contra Rusia, Estados Unidos o la OTAN en su conjunto. Entregarles lo que haga falta y al final terminar entregando hasta Crimea si hace falta, con tal de poder seguir viviendo su vida de una forma como bastante tranquila y despreocupada. Les compara, fijaos, con la época de los 90, cuando Gorbachev, al que tanto le quieren y que tanto les encanta a los políticos occidentales, estaba básicamente desmantelando a Rusia por piezas, convirtiéndola en un estado absolutamente débil que al final terminó pues necesitando tanto esfuerzo y tanta planificación estadista de Vladimir Putin para terminar levantándose de rodillas. Pues frente a eso, Yevgeny Prigozhin, por supuesto, habla de la figura de Vladimir Putin como una figura que representa la unidad, como una figura que representa un futuro mejor para Rusia, como una figura que representa un plan, como una figura que en definitiva encarna lo que son los valores de Rusia y lo que es la forma de actuar rusa y la forma rusa de comprender las cosas. Es decir, en ningún momento, intuyendo lo que puedan decir los medios occidentales, Yevgeny Prigozhin no se mete con Vladimir Putin, ni tampoco con ningún ministerio ni funcionario en particular. Habla, sí, de ese estado profundo y dice que Estados Unidos necesita un proceso, porque Estados Unidos, el fin último que persigue es la desintegración de Rusia en un montón de estados pequeños que a poder ser, además, estén peleados entre sí. Y para conseguirlo no necesita una victoria rápida de Ucrania, mejor que no la haya, porque dice Prigozhin, la victoria rápida de Ucrania significará que Rusia toque fondo. Y cuando uno toca fondo, bien, con los pies, lo único que le queda es empujar con los pies y volver a renacer, volver a emergir, volver a quitarse de en medio a toda esa patulea del Estado profundo que ha estado, digamos, impidiendo que Rusia pudiera ganar esta contienda, que en el caso de que Ucrania la gane, Rusia la pierda, que bueno, en este caso hablaremos de que Occidente la gane y Rusia la pierda, ¿no? Y por lo tanto Estados Unidos la gane, Rusia la pierda. Pues si Rusia pierde, lo que significará, lo que simbolizará eso, básicamente será el tocar fondo de la manera más absoluta para Rusia. Y esto lo que va a poner de manifiesto es que Rusia necesitará quitarse de en medio todas estas tremendas estructuras burocráticas que ya no necesita y que además la población de Rusia identificará como traidoras a la patria. O sea, esas estructuras burocráticas que hoy parecen tan más o menos necesarias, esos, digamos que que si medios occidentales, que si liberales en términos occidentales de la palabra, ¿no? Esos estómagos agradecidos a los que sobre todo y por encima de todo les ha subvencionado Occidente, que hoy pasan, o sea, en Rusia sencillamente pasan por alto porque están más ocupados haciendo otras cosas. Pero en el caso de que Rusia pierda, necesariamente la población rusa terminará identificando y echando de la esfera pública, de modo que ya no podrán hacer de las suyas, debilitando a Rusia más y más como desde dentro. Eso sería lo peor para Estados Unidos, dice Prigozhin. Rusia no tiene ningún problema ni si termina ganando esta contienda ni si la termina perdiendo. Pues si la gana, gracias a todos, lo hemos conseguido, lo hemos ganado. O sea, en el momento en el que Vladimir Putin anuncie que terminamos con la operación especial, los objetivos han sido cumplidos, hemos ganado, fenomenal. Esto por un lado, pero si por alguna razón la operación militar especial en Ucrania termina fracasando,
Eso no es malo, puesto que, dice Prigozhin, Rusia es lo suficientemente fuerte en términos militares y está lo suficientemente bien fortificada y tiene la suficiente cantidad de territorio como para que sea invencible en términos militares en cuanto a temer sufrir una invasión en su territorio propio. Eso para nada se hace real. Prigozhin dice, no pasa nada, tendremos que quizás retrotraernos un poco en algunos ámbitos, tocar fondo bien con los pies, pero una vez habiendo tocado ese fondo, empujar y entonces volver a renacer de nuestras cenizas y construir un Estado mucho más patriótico, mucho más fuerte y quitándonos de en medio a todo este Estado profundo que ahora mismo está funcionando en contra de los intereses de la Federación de Rusia dentro de la Federación de Rusia. Pero Estados Unidos no quiere eso, no quiere que Rusia pueda ni renacer, ni tampoco que pueda, ni mucho menos, vamos, ganar la guerra en Ucrania contra todo Occidente que está proporcionando armas, municiones, ya sabemos que soldados, vamos, estrategia militar, satélites, en fin, todo. Rusia está luchando contra Occidente, no está luchando contra Ucrania. Los cachondos que dicen, no, es que Rusia no puede ganarle a un país que es no sé cuántas veces más pequeño que Rusia. Es que no es tan así. Ya sabemos que Rusia no le está dedicando ni el 10% de todo su potencial militar a la operación militar especial en Ucrania, puesto que en cualquier momento Occidente puede abrirle cualquier otro frente, ya sea en Georgia, ya sea en cualquier otro país cercano a Rusia, Bielorrusia, por ejemplo, y eso, pues, ese potencial militar lo necesitan, bueno, militar, económico, en fin, ese potencial lo necesita tener siempre guardado por si acaso. Pero a lo que voy, Estados Unidos lo que necesita es precisamente lo contrario, necesita un proceso, no quiere que se militarice el Estado ruso. Prigozhin dice, no os preocupéis, si perdemos, hemos perdido, pero volveremos a militarizar a Rusia de una forma mucho más contundente, de modo que al final garantizaremos nuestra soberanía y sacaremos de esto un Estado mucho más fuerte y si perdemos en una lucha justa, ¿qué es lo que necesitamos? Expresión que repite una y otra vez, una lucha justa. Eso no es un problema. El problema es si permitimos que Estados Unidos extienda sus tentáculos pues dentro de Rusia y que se lleve a cabo este proceso mediante el cual el Estado profundo actúe de a pocos y diga dentro de Rusia que para qué luchamos, que por qué, que digamos extienda estas opiniones que de alguna forma vayan a favor de tratar de pues quizás ceder un poco de territorio si esto termina pues con las negociaciones de paz, intentar pues dar otro poquito de territorio si esto permite que Rusia pueda vender otro tanto de petróleo a Occidente. O sea, dar básicamente todo lo posible y transformar el Estado ruso, desorganizarlo, desestructurarlo y en definitiva romperlo en 1.000 millones de estados pequeños, repito, a poder ser muy peleados entre sí, en constante guerra entre sí, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos como fin último? Pues ese proceso, si se culmina, será, en definitiva, ahí sí que sí, un problema muy, muy grave para toda la Federación de Rusia.